Libro de la vida verdadera, Tercer Testamento, Patrimonio de la Humanidad. El tema: ¿qué es el espíritu? La limpidez del espíritu y los seres de luz. En verdad os digo que desde los primeros días de la humanidad, el hombre tuvo la intuición de llevar en sí un ser espiritual. Un ser que, si bien era invisible, se manifestaba en las distintas obras de su vida. Muchas son las verdades que el hombre se ha atrevido a negar. Sin embargo, la creencia de la existencia de su espíritu no ha sido de las que haya combatido más, porque el hombre ha sentido y ha llegado a comprender que negar a su espíritu sería tanto como negarse a sí mismo. ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en la tierra la vida del espíritu? Si así pensáis, os encontráis en un error muy grande. De cierto os digo que mientras no conozcáis vuestro origen e ignoréis todo lo que al espíritu se relaciona, con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser criaturas que habitan en un mundo pequeño entre plantas y animales. Si no descubrís lo que en vuestro ser lleváis, ni descubrís en vuestros semejantes al hermano espiritual que en cada uno habita, ¿vais a poder amaros verdaderamente? No, humanidad. Aunque digáis que me conocéis y me seguís, si tomáis superficialmente mi doctrina, vuestra fe, vuestro conocimiento y vuestro amor serán falsos. Ya descubriréis en vuestro ser algo más que los órganos de vuestro cuerpo, y ellos serán los dones, facultades, potencias y atributos del espíritu, los cuales han dormido en el hombre por muchos siglos. Ni substancia ni forma les encontraréis, por lo que os digo que no será vuestra ciencia la que descubra ese misterio. Hasta ahora solo lo que habéis encontrado con la mente y palpado con los sentidos es lo que para vosotros existe. Pero vendrá el momento en que comprendáis que los verdaderos valores existen en lo espiritual, en aquella vida que no habéis querido conocer. Entonces se iluminará vuestra existencia con una nueva luz que os irá revelando los más grandes misterios y las más bellas enseñanzas. Yo os bendeciré porque al fin habéis colaborado con vuestro Padre al desenvolvimiento de la vida y la evolución de vuestro espíritu. En el cuerpo de cada uno de vosotros he puesto un átomo de luz que es parte de mi espíritu. Y todas esas partículas tienen que volver cuando el tiempo sea llegado a mi seno divino. En este tiempo y cuando habéis penetrado en mi doctrina, algunos han sentido temor, otros desconfianza, algunos hasta confusión, y no ha faltado quien sienta horror por la palabra espíritu, sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado su Creador, que también es espíritu. ¿Quién os inculcó ese temor? ¿Quién os hizo sentir aversión por el espíritu? ¿No habéis meditado en que ese cuerpo o materia que tanto amáis solo es polvo que a la tierra tornará y solo quedaréis en espíritu para una eternidad? ¿Qué haréis cuando os encontréis en ese estado? ¿Huiréis de vosotros mismos? El hombre, estando formado de espíritu y materia, olvida la importancia de la vida del espíritu, que para él debería ser primordial, y solo atiende a la parte humana. Busca en lo material su felicidad, sus deleites, sus satisfacciones y pasiones, y cuando le hablo del espíritu llega a decir que esas enseñanzas son simplemente un conocimiento más. Esa es la causa por la cual queda letargado en su sendero. Sentir piedad, compasión, ternura, bondad, nobleza, no son atributos de la materia.
como tampoco lo son las gracias y dones que lleváis ocultos en vosotros mismos. Todos esos sentimientos que lleváis grabados en vuestro corazón y en vuestra mente, todas esas potencias son del Espíritu, y no debéis negarlo. La carne es solo un instrumento limitado y el Espíritu no lo está. Él es grande por ser átomo de Dios. El cuerpo es solo un estuche, pero en su interior existe un frasco cuyo perfume o esencia es el Espíritu. ¿Y no creéis que sea injusto que aquel perfume esté encerrado cuando su aroma podía embalsamar toda una estancia? La estancia podría ser hoy vuestro hogar, mañana será el mundo, después el espacio sin fin. ¿Por qué aprisionar a vuestro pensamiento dentro del orbe terrestre cuando él tiene un mundo de luz más allá de lo material? ¿Por qué sujetar al espíritu a la vida humana si él tiene un espacio infinito más allá de vuestra mirada y de vuestra mente? Es menester que comprendáis que el cuerpo humano que tanto amáis no es más que la capa o envoltura del espíritu. Es la materia en la cual se despiertan todas las pasiones. Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentidos latirán para él. Pero luchad contra todo lo superfluo, lo vano y lo frívolo. No os aconsejo que os encerréis en claustros, renunciando al mundo y al trato con vuestros semejantes, porque vuestro amor y servicio a mi divinidad serían mal entendidos. No aspiréis a ser puritanos, olvidando que estáis sujetos a cumplir también con las leyes de la naturaleza. Cumplir con las leyes a que os ha sujetado el Creador. Unas pertenecen al espíritu, otras a la materia. Y solo os mando que renunciéis a lo superfluo, a la vanidad y a la hipocresía. La unión de la carne humana con el espíritu yo la hice. Así formé al primer hombre, a quien desde un principio le revelé mi ley por medio de diferentes manifestaciones, para hacerle reconocer el amor que debe guardar a su Señor y a sus semejantes. Si por un instante descorriese el velo que impide a vuestra mente conocer vuestro pasado, en verdad os digo que caeríais postrados ante mi presencia, agobiados de arrepentimiento ante vuestras ingratitudes, desobediencias, infidelidades y falta de fe en mi obra. Pero el mérito está en desarrollar la intuición, en escuchar la conciencia, en desarrollar al ser que vibra en vosotros y que se llama Espíritu. Yo he venido por el espíritu del hombre para rescatarle de las tinieblas en que ha caminado. La materia es secundaria, la vida terrestre con ser importante para el hombre es secundaria. Os basta un pan para alimentaros, un techo para cubrir vuestro cuerpo y librarlo de las inclemencias del tiempo, un humilde vestido también, y eso es bastante. Mas el espíritu que ha de recorrer un largo camino, que ha de llegar a mí con grandes méritos para alcanzar las gracias prometidas, aún no ha tenido su oportunidad entre vosotros. Todavía está encadenado, todavía clama salvación y liberación a cada instante. En el fondo de vuestro ser se levanta conmoviendo vuestro duro corazón, y es menester que sea el que gobierne a la carne, y no ésta la que gobierne al espíritu. Pensad, analizad espiritualmente estas palabras, porque en ellas encontraréis manifiesta mi justicia inexorable, pero siempre amorosa. Hay en vosotros parte de materia que es de la tierra y parte espiritual que es del cielo. Tiempo hay en que el humano se siente materia y tiempo en que se siente espíritu. Cuando dejéis esa materia y paséis al estado espiritual, comprenderéis lo que ahora no habíais comprendido. Vuestro cuerpo aquí quedará porque pertenece a la tierra, mas vuestro espíritu volará a elevadas regiones donde seguiréis viviendo para continuar vuestra evolución espiritual. Si por un instante los ojos de vuestro cuerpo pudiesen contemplar a vuestro propio espíritu, deslumbrado quedaríais de saber quiénes sois y cómo sois. Tendríais respeto y caridad de vosotros mismos y sentiríais un profundo dolor
al contemplar por dónde habéis llevado esa luz. Hoy vengo a deciros quiénes sois, porque no os conocéis. Vais diciendo que poseéis espíritu sin saber lo que ello significa, sin tener siquiera fe en que tenéis espíritu, porque no lo habéis visto como lo hubierais deseado en vuestro materialismo. Si no lo conocéis, ¿cómo podréis desarrollarlo? No seáis más la cárcel ni el verdugo del espíritu. No sea la materia su dueña y señora. Dejadle que se liberte, que rechace las inclinaciones inmundas de la materia, como quien ahuyenta al lobo que a cada paso le acecha. Mucho es lo que necesita vuestro espíritu. Analizad. ¿Cuántas veces por día alimentáis a vuestro cuerpo? Si uno de esos alimentos llega a faltaros, os sentís debilitados. ¿Y vuestro espíritu? ¿Cuántas veces por día le alimentáis de mi palabra? Yo os descubro una fuente de salud que existe en vosotros, en vuestro espíritu, para que a ella acudáis cuando sea necesario. Si sabéis buscarla, encontraréis sus aguas. No quiero un mundo derrotado y triste, un pueblo que por su ignorancia de lo que posee, a cada instante me hable con angustia y me pida con desesperación. Quiero un mundo consciente de cuanto es y posee. La lucha entre el espíritu y la materia, la antigua batalla entre lo eterno y lo temporal, el espíritu frente a la materia. ¿Quién vencerá a quién? Unos dicen el espíritu, otros dicen la materia. Yo os digo, ninguno vencerá. En esta batalla no se trata de que el espíritu triunfe humillando a la carne, porque si así fuese, su triunfo sería falso. La victoria definitiva será para ambos, cuando materia y espíritu, unidos, armonizando y cumpliendo ambos con su destino, marchen bajo un solo ideal por la senda de justicia y amor, que es el camino trazado por mi ley. Sea el espíritu el que guíe a la mente, y no la mente tan solo guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que gobierne vuestra vida. Pensad que si queréis guiaros por lo que ordene vuestro cerebro, lo agotaréis y no podréis ir más allá de donde sus escasas fuerzas se lo permitan. Yo os digo que si anheláis saber por qué os habéis sentido inspirados a hacer el bien y vuestro corazón se inflama de caridad, dejéis que vuestro corazón y vuestro entendimiento sean guiados por el Espíritu, y entonces quedaréis maravillados ante el poder de vuestro Padre. Dejad que la alegría de vuestro espíritu se refleje en vuestra materia, que no por ello será alegría insana. ¿Cómo podría estar alegre vuestro espíritu y al mismo tiempo triste vuestro corazón si ambos viven en armonía? Es bello ese estado cuando proviene del goce del espíritu. Buscad la perfección de vuestras obras, porque en la perfección está la suprema dicha. Lo justo es que el espíritu revele la sabiduría a la mente humana, y no que la mente sea la que dé luz al espíritu. Muchos no entenderán esto que os digo, debido a que ha mucho tiempo que habéis alterado el orden de vuestra vida. ¿Qué es vuestro cuerpo? Avecilla viajera, cuyo vuelo tiene poca duración, ave que sin saber canta su propia desaparición. Pobre cuerpo que mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio el espíritu es el ave invisible al mundo, pero blanca y luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo. Es el ser para quien no existen las edades, los años o los siglos. ¿Sabéis qué día, qué hora y qué año nacisteis? Mas, ¿sabéis por ventura cuándo surgisteis espiritualmente a la vida? Así como tomáis del sol que os alumbra solamente los rayos necesarios para vivir, también os digo, si abusaseis de esa fuerza, os dañaríais, porque ella es demasiado grande y fuerte para criaturas como vosotros. Lo mismo acontece con lo espiritual.
Tenéis que tomar de la divinidad la parte necesaria a vuestro espíritu, sabiendo que en esa chispa que recibís tendréis toda la fuerza para sentir la inspiración que mueva las fibras de vuestro corazón, la luz que os dé entendimiento y comprensión para cumplir vuestra misión. En ella encontraréis esa armonía que debe existir entre Dios y el hombre. Si hubiese un solo camino y vosotros inconscientemente llevados por la fuerza de las leyes naturales cumplieseis vuestra misión como lo hacen los astros, los elementos o los seres inferiores, no tendríais ningún mérito en marchar por el camino de la virtud. No habría lucha, aspiraciones ni experiencias en vuestro espíritu. Y yo marqué un camino de evolución y os coloqué en el principio de él para que fueseis ascendiendo por vuestros propios esfuerzos, para que todos conocieseis ese camino, que es el único por el que se puede llegar a mí. El espíritu se sirve del corazón para amar a través de la materia. Si amáis solo por la ley de la materia, vuestro amor será pasajero porque ella es limitada. Mas cuando amáis espiritualmente, ese sentimiento se asemeja al del Padre que es eterno, perfecto e inmutable. Vosotros engendráis hijos de vuestra carne, mas yo soy quien distribuye los espíritus en las familias, en los pueblos, en las naciones, en los mundos, y en esa justicia impenetrable para los hombres se manifiesta mi amor. La limpidez del espíritu. Procurad que vuestro espíritu se atavíe con la vestidura blanca de la virtud, aunque a vuestra materia la cubráis modestamente. Lo que verdaderamente vale en el hombre y que ha sido relegado para él a un ínfimo lugar, resurgirá en esta era que será llamada por los hombres el tiempo del espíritu. Todos al brotar de mi espíritu fuisteis dotados de esa vestidura que es pureza espiritual. ¿Quién ha logrado conservar intacta esa gracia hasta su retorno? ¿Quién ha salido victorioso a través de todos los combates y de las tentaciones? Muy pocos. La mayoría viste andrajos y muchos van desnudos de virtud. Ahora he venido a cubriros, a vestiros nuevamente, derramando mi luz sobre los espíritus como un inmenso manto que hago jirones para engalanaros. Sabed, oh pueblo, que es precisamente esa luz por la que el mundo os reconocerá. Os estoy librando de la maldad para que seáis dignos de poseer mi semilla, de sembrarla. ¿Cómo podría enviaros desnudos y harapientos, manchados o impuros a dar testimonio de mi palabra? Si me hice hombre para traer la redención, la salvación y la luz a los hombres, no solamente vine a ellos. Era el tiempo señalado por mi divino espíritu para ir en busca de todos los espíritus, sin distinción alguna, ni de mundos, ni de grados de elevación, y así, después de consumar mi misión de maestro entre vosotros, mi espíritu penetró en todas las moradas habitadas por los espíritus del Señor, porque si vosotros teníais la promesa del Mesías, esa promesa no era solamente para los espíritus encarnados, sino también para aquellos que me estaban esperando en el más allá, para aquellos que esperaban en la restitución, en la expiación, en la experiencia espiritual, el día en que el Redentor de todos los espíritus llegara para abrir la puerta. Fue por eso que después de consumar mi obra entre vosotros y dejar las puertas de mi reino abiertas con mi sacrificio de amor a todos mis hijos, fui en pos de los demás espíritus y a ellos también les di la libertad. Mas a uno los encontré con vestidura humana y a los otros con diversas vestiduras. Pero en verdad os digo, nunca he buscado lo exterior, sino la elevación de los espíritus. Vengo a limpiarlos de imperfecciones y de materialismo. Vengo a purificarlos con mi doctrina para darles la vestidura blanca, más blanca que el ampo de la nieve, de que mucho os he hablado en este tiempo. Discípulos,
Quiero que las virtudes de vuestro corazón sean las vestiduras que cubran la desnudez de vuestro espíritu. Así os habla el Espíritu Consolador prometido en el segundo tiempo. Solo con la práctica de mi doctrina podréis conservar limpia esa vestidura que no es material, sino que la lleváis hecha de luz en vuestro espíritu. Es tan delicada que hasta una mala mirada que refleje malos sentimientos para vuestros semejantes es capaz de imprimir en ella una mancha. Ya podréis comprender que si cometéis faltas mayores, entonces no serán manchas las que dejéis, sino jirones los que arranquéis a vuestra vestidura. Habéis resistido torbellinos y tempestades que se han llevado vuestras vestiduras en jirones, pero os habéis elevado en oración pidiendo que mi caridad impida que vuestra lámpara se apague, y habéis encontrado al Maestro dispuesto a venir en vuestro auxilio. Recuperad la vestidura blanca de la espiritualidad, para que cuando habléis de mi palabra a los hombres, lo hagáis con la inocencia del niño. Entonces no tendréis temor de hablar de mi obra, porque vuestras obras y vuestra vida hablarán por vosotros. Vengo a ofrecer a vuestro espíritu la vestidura de gracia, porque a través del tiempo habéis hecho jirones la que os di. Solo la limpidez del espíritu podrá hacer que éste luzca el esplendor de su vestidura de luz. Cuidad vuestra vestidura espiritual para que no se manche, para que sea siempre blanca, para que seáis venerados y respetados por vuestros hermanos. Vuestra materia es pasajera, mas vuestro espíritu pertenece a la eternidad. Por eso debéis serviros de los dones que os he confiado para que moréis en la mansión eterna. Discípulos, cuidad vuestra vestidura. Aprended de mí para que mañana podáis y sepáis enseñar a vuestros semejantes. Despojad vuestro corazón de toda mala tendencia, convirtiéndolo en tierra fértil, donde mi palabra germine y fructifique para gozo de vuestros hermanos y para gloria de vuestro espíritu. Yo siempre estoy con vosotros, mas vosotros no siempre estáis conmigo. Por eso os digo cuando llegáis ante la manifestación de mi luz divina a través del portavoz, sed bienvenidos, oh multitudes ansiosas de sabiduría. Con vestidura de gracia os he cubierto para que sea ella lo que os distinga entre los pueblos y religiones de la tierra. El mundo os desconoce y os ha entregado el dolor, y cuando habéis clamado a vuestro Padre, os he entregado con mi caridad las mejores vestiduras, porque es grande mi misericordia, y no os he dejado perecer, porque soy el puerto de salvación para vosotros y para la humanidad. Pueblo, no han sido las palabras que habéis pronunciado en vuestra oración las que han abierto mi arcano. Ha sido la voz de vuestro espíritu y el latir de vuestro corazón. Recibid cuanto os entrego, porque no quiero percibir tristeza ni menesterosidad entre este pueblo que tanto amo. No perdáis la vestidura de paz con que vengo a cubriros. Luchad y trabajad, Israel. Analizad y comprended que con estas enseñanzas os estoy entregando las vestiduras blancas para que vayáis por los caminos del mundo cumpliendo vuestra misión. Los seres de luz. Para que la fe de la humanidad se afirmara en el conocimiento de la existencia espiritual, más allá de la vida material, en los tiempos pasados os fueron concedidas algunas manifestaciones de enviados del Padre, a los cuales disteis el nombre de ángeles. Aquellas primeras manifestaciones fueron seguidas de algunas obras que yo, a través de Jesús, llevé a cabo para haceros penetrar un poco más en el arcano. De ellas os recordaré la presencia de seres de luz anunciando mi advenimiento a la tierra. Unos llaman invisible a aquel mundo, otros más allá. ¿Y por qué? Sencillamente porque su pequeñez humana les hace sentirse distantes y extraños de un mundo que deberíais sentir en el corazón. Tenéis cerca al mundo de los espíritus virtuosos que vienen en vuestra ayuda.
Pedid con fe y respeto y recibiréis sus beneficios. Llamadlos sin distinción alguna, porque todos han sido preparados por mí en igual forma. Todos se han hecho dignos de venir en este tiempo en ayuda de la humanidad. Imitad su ejemplo y estad unidos a ellos en el ideal de progreso. He permitido a ese mundo espiritual que os enseñe y en la lucha que se aproxima serán soldados invencibles y vuestro baluarte. Una legión de seres espirituales ha sido enviada en vuestra ayuda para que unos y otros os unáis en esta misión. Esos seres os darán valor, os inspirarán y os levantarán cuando tropecéis y cuando vuestro camino se vea invadido por los seres en tinieblas. Ellos os indicarán la forma de hacer luz, que los ilumine y los libre de su turbación. La luz de vuestros guardianes os iluminará para que podáis contemplar el sendero y descubrir las acechanzas. ¿Cuándo sabrá el hombre prepararse para escuchar el sabio consejo del mundo espiritual y en esa forma guiarse por sus inspiraciones? De cierto os digo que ello bastaría para llevaros por el camino seguro a la cumbre de la montaña que os pertenece. Allí contemplaríais ante vosotros un sendero recto y luminoso por el cual han pasado los espíritus que ahora solo existen para procuraros el bien y ayudaros en vuestras fatigas, acercándoos paso a paso al final del sendero donde os espera a todos vuestro Padre. Contra un mundo de tinieblas, contaréis con ese mundo de luz. Para vencer la influencia de la guerra, contaréis con el ángel de la paz. Contra la enfermedad, la peste y la muerte, tendréis con vosotros la caridad de aquellos seres invisibles, prestos a derramar sobre la humanidad su bálsamo de caridad y de consuelo. No vais solos, porque mi aliento y mi luz van con cada uno de vosotros. Pero por si os pareciese poco ello, he puesto junto a cada criatura humana a un ser espiritual de luz, para que vele por vuestros pasos, para que os haga presentir algún peligro, para que os sirva de compañía en vuestra soledad y os sirva de báculo en la jornada. Son aquellos seres a quienes llamáis ángeles custodios, ángeles de la guarda o protectores. Mas, ¿qué podrán hacer para impedir que la luz del reino espiritual brille en la vida de los hombres? ¿De qué medios podrán valerse los incrédulos para evitar aquella vibración? ¿Quién es aquel que se cree fuera de la influencia universal que es la fuerza creadora y vivificante de Dios? Sin embargo, ninguno está desamparado. Todos tenéis quien os aliente y cuide. Tenéis muchos amores tras el velo de la materia, pero vosotros no lo conocéis ni sabéis de qué manera os aman desde el más allá. Son los espíritus que habitan en el reino de la luz, que ayudan y consuelan a los hermanos pequeños, a los débiles, a los caídos, a los enfermos. Cuando os hablo de mi mundo espiritual, me estoy refiriendo a aquellas huestes de seres obedientes que como verdaderos siervos solo hacen lo que la voluntad de su Señor les ordena. Esos son los que he enviado entre vosotros para que sean los consejeros, los guardianes, los doctores y verdaderos hermanos entre todos los hombres. No vienen a llorar porque llevan en sí la paz. No vienen a hacer preguntas porque la luz de su evolución y su experiencia en las largas jornadas les ha dado el derecho de poder hacer luz en el entendimiento del hombre. Son oportunos en su ayuda, solícitos y humildes a cualquier llamado o necesidad. Ah, si supieseis cuántos seres llenos de luz y de amor desde el valle espiritual os siguen, os acompañan e inspiran. Pero ¿cómo queréis que os ayuden si no hacéis lo que a vosotros corresponde? Si queréis palpar la influencia y la ayuda de quienes se encuentran revestidos de caridad hacia vosotros, es menester que aportéis fe, obediencia ante sus dictados, confianza, sensibilidad y buena disposición al orar. Entonces podréis contemplar maravillas en el camino de vuestra vida. ¿Por qué os sorprendéis de que se presenten entre vosotros seres que habitaron la tierra hace miles de años?
¿Qué es el tiempo para el espíritu? ¿Qué es el tiempo en el mundo espiritual? Nada. Hay seres que nunca han habitado en la tierra, mas si los que han errado y llevado mucho dolor en este mundo juzgan que es injusto que unos vengan a habitar el valle de lágrimas, mientras otros, cerca del Padre, nunca han conocido el dolor, yo os digo que aun cuando algunos no hayan venido a la tierra, en el más allá han ayudado con su amor a la restitución de sus hermanos. La legión de seres que he destinado para que os acompañe y ayude en vuestra jornada es muy grande, tanto que no la podríais imaginar. En el seno de ella existe una armonía absoluta. La luz que brilla en ellos es la de la sabiduría y el amor, porque el ideal al que están consagrados es el de entregar la caridad a la humanidad, siendo su mayor anhelo el de conducir a sus hermanos a la cumbre de la espiritualidad. Es necesario que sepáis que aquellos espíritus, en su amor y respeto a las leyes del Creador, nunca toman lo que no les corresponde, ni tocan lo vedado, ni penetran en donde saben que no deben, para no desarmonizar a los elementos de la creación. A través de los tiempos yo he contemplado a muchos de mis hijos que han renunciado a los placeres que este mundo ofrece y han penetrado en el camino de mi ley para trazar a la humanidad una huella de ejemplos y alicientes espirituales. Esas criaturas, esos seres que habitaron la tierra como vosotros y vinieron solo para traer su mensaje de amor y consuelo, hoy moran en el mundo espiritual y gozan de la verdadera paz. Escuchad la voz del mundo espiritual porque es el testimonio de la incesante actividad del espíritu trabajando, purificándose, reparando faltas, desempeñando misiones, en una palabra, acercándose a su Padre. Sentid en vuestra vida la presencia de los enviados del Señor. Ninguno de ellos ha muerto. Todos viven para alumbrar el camino de los hombres que se han perdido, ayudándolos a levantarse de sus caídas, fortaleciéndolos para que con amor se entreguen al cumplimiento en las pruebas de su restitución. He dejado a vuestra diestra un ángel guardián que conoce vuestra vida. Tiene la misión de guiaros, de libraros de los peligros. Es el mundo espiritual que os acompaña cumpliendo una gran misión de amor. Ya que os he hablado de la bondad y elevación de aquellos seres, debo deciros que ellos, como vosotros, también tuvieron desde un principio el don del libre albedrío, es decir, verdadera y santa libertad de acción que es prueba del amor del Creador hacia sus hijos. Esos seres pasaron por el crisol de la purificación, su lucha, su arrepentimiento por las faltas pasadas, su experiencia y elevación espiritual han sido los méritos que en ellos he encontrado para enviarlos a manifestarse. Están limpios y pueden hablar de limpidez al mundo. Me aman y os aman. Por lo tanto, tienen derecho a hablar de amor. Están saturados de salud y por esa causa pueden impartir salud a los enfermos. Los grandes espíritus, grandes por su lucha, por su amor, por su esfuerzo, buscan la armonía con sus hermanos pequeños, con los distantes, con los negligentes. Sus misiones son nobles y elevadas, su amor a mi divinidad y a vosotros es muy grande también. Esos espíritus saben que fueron creados para la actividad, para la elevación. Saben que la inactividad no es para los hijos de Dios. En la creación todo es vida, movimiento, equilibrio, armonía, y así esos innumerables seres trabajan, se esfuerzan y gozan en su lucha, con el conocimiento de que así glorifican a su Señor y ayudan al progreso y perfeccionamiento de sus semejantes. Todavía no lográis identificaros con aquel mundo de hermanos de luz, ni sabéis armonizar con ellos. ¿Por qué? Por vuestra falta de espiritualidad que no permite a vuestros sentidos percibir todos los llamados, los toques e inspiraciones con los que ellos quisieran guiar vuestros pasos en la tierra. Muchas veces confundís la espiritualidad con prácticas materiales que en vez de aproximaros hacia ellos, más bien os alejan.
¿Creéis que al invocarlos es más eficaz el llamarlos con algún nombre que el atraerlos con una oración? ¿Creéis que hay mejor preparación en vosotros si les invocáis encendiendo un cirio u orando en voz alta y estáis en un error? Ciertamente que ellos acuden a vuestro llamado, que interpretan vuestros deseos y os imparten su ayuda. Pero su misión está inspirada en la caridad. Pero aquella ayuda no la lograsteis con vuestra espiritualidad, porque entonces sí hubierais armonizado con vuestros ángeles guardianes, formando con ellos el pueblo de Dios que sabe cumplir con mi mandamiento que os dice, amaos los unos a los otros. De cierto os digo que mientras más limpios sean vuestros pensamientos, con mayor claridad percibiréis la presencia y la influencia del mundo espiritual en vuestra vida, y mayores los prodigios que de ellos recibáis. No penséis que aquellos hermanos vuestros puedan mezclarse a vuestras obras impuras, o asociarse a vuestros malos propósitos, ni manifestarse por vuestro conducto si no estáis debidamente preparados para recibirles. También os digo que entre aquellos espíritus de quienes os he hablado al principio de esta lección y que son para vosotros guardianes, maestros, consejeros, guías y doctores, también están los que supieron de las caídas y del cáliz amargo que dan las desobediencias, pero supieron a tiempo reconsiderar sus obras purificándose en las aguas del bien, del amor, de la caridad y de la restitución. De la presencia entre la humanidad de los seres espirituales de luz, se darán cuenta los que están velando y orando, los que se hayan espiritualizado y preparado para poder percibir el instante en que aquellos enviados se acerquen, hablen o realicen alguna obra sobrehumana. Os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra vida terrestre para que os protejan, os ayuden y os inspiren. Ellos que se encuentran más evolucionados que vosotros, descienden a cumplir un destino de amor, una misión de sembrar caridad y bálsamo entre sus hermanos. Los seres en tiniebla o espíritus en estado de turbación involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe, en su virtud, en su firmeza, en el bien. Y cuando al fin son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien de aquel a quien han tentado, reciben la luz y renacen a la vida y al amor. Humanidad que negáis lo que materialmente no podéis comprobar. Os digo que solo sabéis lo del mundo, porque si supieseis un poco del espíritu, no os atreveríais a negar la existencia, la influencia ni la comunicación del mundo espiritual. Seres de luz al servicio de la obra divina y otros rebeldes e ignorantes surgieron por doquier y aparecieron entre aquella humanidad los poseídos, a quienes la ciencia no acertaba a liberar, y eran repudiados por el pueblo. Ni los doctores de la ley ni los científicos acertaban a devolver la salud a aquellos enfermos. Cristo, que hacía salir de las mentes turbadas a los espíritus materializados y que demostró su potestad al ser obedecido por ellos, siempre ha estado en el Padre y desde allí ordena y hace su voluntad en cada uno de esos seres, sirviéndose de la luz de unos y a veces hasta de la turbación de otros para llevar a cabo sus sabios designios. La lucha del bien contra el mal existe no tan solo en vuestro mundo, también la podéis encontrar en el valle espiritual. Hay grandes batallas y su influencia llega hasta vosotros, traduciéndose en guerras. No permitáis que el mundo espiritual que os ha venido protegiendo pueda ser reemplazado por seres de escasa luz. Velad por vuestros pasos e invocad constantemente la paz para este mundo que habitáis. ¿Quién ha imaginado las batallas que esas legiones de luz sostienen contra las invasiones de seres turbados que os amenazan a cada paso? No hay mirada humana que haya descubierto esa lucha que sin cesar libran unos y otros, sin que os apercibáis de ello. Aquella lucha entre ellos proviene de la diferencia de evolución en que unos y otros se encuentran. Mientras los seres de luz elevados por el ideal del amor, de la armonía, de la paz y el perfeccionamiento van regando de luz el camino de la humanidad, inspirándole siempre el bien y revelándole todo aquello que sea para bien de los hombres,
los seres que aún conservan el materialismo de la tierra, que no han logrado despojarse de su egoísmo y de su amor al mundo, o que alimentan por tiempo indefinido tendencias e inclinaciones humanas, son los que siembran de confusiones el camino de la humanidad, ofuscando las mentes, cegando los corazones, esclavizando las voluntades para servirse de los hombres, convirtiéndoles en instrumentos para sus planes, o tomándoles como si fuesen sus propios cuerpos. Pues bien, entre unos y otros seres existe una lucha intensa, una lucha que no contemplan vuestros ojos corporales, pero cuyos reflejos se hacen sentir día a día en vuestro mundo. No durmáis en este tiempo de acechanza y peligros, de abismos y tentaciones. Comprender que todo aquel que posea un don o la misión de dar luz espiritual tendrá que ser asediado y perseguido de continuo. No vengo a despertar prejuicios ni supersticiones en mi pueblo. Vengo a fortalecer vuestra fe en la existencia de lo espiritual para abrir vuestros ojos a lo eterno, y entonces podáis mirar más allá de lo que es materia, y para que sepáis que no todo lo que existe en el valle espiritual está envuelto en luz, porque también en lo invisible existen tinieblas que es preciso disipar, e imperfecciones que es menester se transformen en elevada espiritualidad. La lección que os he dado para que en vuestra vida logréis atraer la luz transformando en claridad las tinieblas, os enseña a orar, a velar con fe y perseverancia en el bien. Mi paz sea con vosotros.